Prédica número 2515, dada por el pastor Carlos Estal el miércoles 19 de noviembre del 2014. Continuación, libro de Hebreos. Acordaos de vuestros pastores, sujetarnos, orar, saludad, deberes de los pastores. Estamos listos para seguir adelante con la palabra del Señor y nuestro estudio acá del libro a los Hebreos. Bueno, y hoy no me gusta meter dos temas en una sola lección, pero hoy sí vamos a tener que hacerlo porque dejamos algunas cosas pendientes del tema anterior y el tema siguiente no es tan extenso. Podríamos hacerlo, pero creo que logramos meter las dos cosas el día de hoy, porque es maravilloso lo que nos toca. Solo terminemos lo que estábamos haciendo. Estamos en Hebreos capítulo 13, leamos desde el 1 y estamos en el verso 7. Y estamos elaborando ahí alrededor del verso 7 y luego nos vamos a brincar a explicar del verso 8 al verso 16. Eso es increíble. Así es que vamos. Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y verso 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y hace 2 miércoles les expliqué cuán importantes son para nosotros nuestros pastores. Yo puedo hablar con plena libertad de este tema porque yo tengo pastores. Siempre los he tenido desde el día que me convertí. Amén. Y los agradezco y yo sé lo que significan estos versículos. Amén. Entonces, hay 7 cosas que debemos hacer con respecto a nuestros pastores mencionadas en el libro de Hebreos. Vimos las primeras 4. En el verso 6 dice: acordarnos. Luego dice: considerar su conducta. Luego dice: imitar su fe. Eso es en el verso 16. En el verso 6. 6. Hebreos 13:6. En el verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores. Así es que ya elaboramos estos 4. Ya comentamos y vimos varias cosas acá. Les expliqué cuán importantes pues son nuestros pastores para nosotros, porque en nuestro mundo natural pues tenemos a nuestros padres físicos que nos engendraron. Nuestro padre nos engendró, nuestra madre nos concibió y ellos nos nutrieron en la primera fase de crecimiento, etcétera, y nos formaron y todo lo demás para que en lo natural seamos lo que somos, ¿verdad? Pero no olvidemos que nacimos de nuevo como creyentes en Cristo, como cristianos. Eso inmediatamente nos hace saber que tenemos otro juego de padres, nuestros padres espirituales. Bueno, en primer lugar, nuestros padres espirituales son la palabra y el espíritu. La palabra de Dios es nuestro padre o la semilla, y el Espíritu Santo es nuestra madre o la tierra fértil. Amén. Por eso el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Amén. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y la unión del Espíritu y la palabra provocaron luz en Génesis 1:1. Amén. Bueno, igualmente el día de nuestra salvación, Dios a través de su Espíritu Santo empezó a redarguirnos, a convencernos, a atraernos. Amén.
Y por medio de esa convicción del Espíritu Santo, o en medio de esa convicción del Espíritu Santo, llegó la palabra de Dios. Y como el Espíritu Santo ya estaba trabajando en nosotros, la palabra de Dios cayó en tierra fértil y dio vida. Y aquí estamos. Amén. Después de ese día que fue nuestro nuevo nacimiento. La Biblia dice: hemos sido renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que si quieren que su hombre espiritual crezca, necesitan seguir teniendo una relación con Dios por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra. La unión de ambos va a provocar el crecimiento. No solo el Espíritu Santo, no solo la palabra. La palabra sin el Espíritu Santo es letra muerta, es teoría. Amén. El Espíritu Santo sin la palabra es lo equivalente a agarrar aceite y tirarlo en el piso sin que haya algún tipo de forma para recibirlo y canalizarlo. Así es que necesitamos las dos cosas. En el candelabro del Antiguo Testamento, el candelero es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero al candelero, en las lamparillas que sostenía el candelero, allí se echaba aceite. El aceite caía en una, pues llamémosle forma, en una forma determinada. El aceite no era dispersado sin ningún tipo de propósito. Había una forma, había un candelero. Hay palabra. Cuando hay palabra, el Espíritu Santo puede derramarse sobre una lámpara, y entonces la unión del aceite del Espíritu Santo con el fuego del Espíritu Santo va a provocar luz, va a provocar vida. La palabra de Dios va a cobrar vida. Amén. Esa es una. Otra, y a lo mejor la razón más grande por la que desde hace muchos años aprendimos a no contristar al Espíritu Santo en este lugar, a no apagar al Espíritu Santo, sino al contrario. Desde muy al principio yo entendí la necesidad y el poder y el ministerio del Espíritu Santo en lo que a el entendimiento de la palabra de Dios respecta. Entonces, si lo analizan por gracia y misericordia de Dios, hay dos alas, piernas, como les quieran llamar, fuertemente establecidas en este lugar. El Espíritu Santo, hablo de la alabanza, hablo de la oración y la exposición de la palabra de Dios. Son dos cosas en las que tenemos que ir edificando al mismo tiempo, porque no puede haber una sin la otra. Amén. Ahora ustedes seguramente y yo también hemos estado expuestos a ambientes en donde pues el Espíritu se mueve, pero francamente no hay mucha enseñanza. O al revés, ¿verdad? El Espíritu Santo ya no es para nuestros días y ustedes conocen ese tipo de argumentos, ¿verdad? Entonces la palabra que se enseña es más, que les digo, en vez de ser principios espirituales, son anécdotas históricas. Entonces tampoco tiene vida. Pero junten las dos cosas. Amén. Y yo me acuerdo muy al principio, nos visitaron algunas personas que tenían amistad con nosotros, entonces realmente era por eso que venían. Y un día alguien que tuvo la suficiente confianza para hablarme de esto me dijo: mira, la enseñanza es maravillosa, pero ¿por qué tienen que gritar tanto? Entonces dije: Señor, dame mucha sabiduría y mucho amor, con el propósito de, yo no estoy excusando nada, pero estoy tratando de ver que esta persona entienda lo que le voy a decir. Y le dije lo siguiente, le dije: bueno, ¿la palabra que predicamos es de Dios? Sí. ¿Es Biblia lo que está escuchando? Sí. ¿Está bendiciéndole? Sí. Entonces mi pregunta es esta: ¿cómo puede esto ser de Dios y esto no? Y le dije, la razón por la que la palabra le bendice de la manera como lo hace es porque en este lugar está vivificada por el mover del Espíritu Santo que hay aquí. O sea, está acompañada y ungida con mucha oración y con mucha alabanza y con mucha adoración. Entonces conecta con Bel, le dije, el día que apaguemos el Espíritu Santo, se cierra la palabra. Así es que adivinen qué, no queremos que se nos cierre la palabra. Entonces, ¿qué creen?
no vamos a pagar el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Amén. De esta manera ustedes pueden ver, creo yo, espero yo, con mucha claridad, qué es lo que el Señor ha depositado en este lugar por su gracia y misericordia. Hablo de este lugar porque es aquí donde Dios nos plantó, amén, pero no estoy diciendo que sea el único lugar. Cualquier lugar del mundo que Dios haya establecido en donde se edifica de ambos lados, el lado del Espíritu y el lado de la palabra, miren, hay vida, amén, y hay bendición. Eso es un hecho, yo conozco lugares maravillosos en donde funcionan de esa manera. Ok, entonces, ¿por qué son tan importantes nuestros pastores? Porque tenemos padres naturales, tenemos a nuestros padres espirituales que son el Espíritu y la palabra, pero también tenemos padres espirituales en el sentido de que hay individuos a quienes Dios usó para engendrarnos en Cristo. Alguien nos presentó el mensaje del Evangelio alguna vez, ¿verdad? O si Dios usó a alguien para llevarnos a los pies de Cristo y ser salvos y nos engendró, digámoslo así, para salvación, Dios definitivamente a lo mejor usó a otra persona para engendrarnos a otros niveles de caminar con Dios. Y Pablo se lo dijo a los corintios, les dijo, miren, ellos pueden tener muchos instructores, maestros, pero padres solo uno. Y dice Pablo, yo los engendré a ustedes en Cristo, así es que yo soy su padre espiritual. ¿Lo ven? ¿Y por qué son tan importantes los pastores? Porque si están haciendo bien su trabajo, nos pueden llevar a los nuevos cielos, a la nueva tierra o a la nueva Jerusalén, según cuál sea la dimensión espiritual a la que Dios llamó a cada uno, ¿verdad? Pero si están haciendo mal su trabajo, nos pueden llevar a todos al infierno, pues. ¿O no? Una enseñanza mal dada que la gente absorbe, trate de quitárselas de la cabeza a ver si puede. Amén. Entonces cuando somos mal instruidos, qué problema el que se provoca en el corazón, en la mente de la gente que ha sido mal instruida, ¿verdad? Amén. En fin, así es que por eso dice la Biblia, tenemos que acordarnos de nuestros pastores. Ya esto es un repaso nada más, ya vimos estos primeros 4. Acordarnos significa recordar, ensayar, ejercer memoria. Acordarnos, estar pendientes también, o sea, recordarlos a ellos como personas y acordarnos de lo que nos han enseñado para hacer algo con lo que nos han enseñado, ¿verdad? Amén. Considerar su conducta o su conversación, cuál haya sido el resultado de su conducta. Considerar significa observar con atención y con exactitud. Y yo he hecho eso a lo largo de los años con las personas que me llevan a mí la delantera. Una vez tuve el privilegio de estar en casa de la doctora Esparza en México. Y pues el domingo después del servicio nos llevó a almorzar. Iba mi personita y no, con ella creo que iba solo yo. En su carro tenía su Volkswagen, su escarabajo. Y íbamos platicando después del servicio algo de lo que enseñó seguramente. Y de repente frenó y dejó el carro ahí y me dice, ponte en el timón y sígueme. Y se salió del carro. Y yo no me había dado cuenta de nada de lo que estaba pasando. Empecé a ver por todos lados, a ver qué era la cosa. Y resulta ser que ella escuchó a un ciego sonar su silbato porque necesitaba ayuda para cruzar la calle. Yo ni siquiera me di cuenta que el ciego estaba ahí, mucho menos oír el silbato. Paró el carro a media calle, me dijo, sígueme. ¿Se imaginan cómo me sentí yo sentadote en el carro, siguiendo a la doctora Esparza y ella encaminando al ciego para cruzar la calle? Qué lección la que obtuve ese día. ¿Y cuántas veces la excusa es que como quieren que me pare aquí, voy a bloquear a todos ahí atrás? Es que qué complicación, seguramente va a pasar un peatón y va a encaminar al hombre que está buscando cruzar la calle. Y ponemos toda clase de excusas, ¿verdad? Ese día aprendí una lección tremenda. Considerad cuál haya sido su conducta, dice. Amén. Yo he aprendido mucho de muchas personas. Considerad cuál haya sido su conducta. Bueno,
Y luego dice imitar su fe. Imitar es remedar, la palabra griega es mimos, ¿verdad? Imitar su fe, imitar su fe. Vimos varias cosas, cómo es válido cuando Pablo dice varias veces, imítenme a mí, en esto, en aquello, en lo otro. Por supuesto está hablando de nuestra conducta, está hablando del lado espiritual, del ángulo espiritual. Sabemos de qué está hablando. O sea, Pablo era un ser humano también con las mismas batallas y situaciones que nosotros. Es que no está diciendo imiten las mismas cosas con las que yo batallo, pero sí está diciendo, pero si me ven a mí obtener mis victorias personales, imiten eso y aprendan ustedes a obtener sus victorias. Amén. Imitar. Obedecer, en el verso 17, obedecer significa asentir a la evidencia o a la autoridad, descansar mediante certeza interna, confiar, dar crédito, ser persuadidos, ser inducidos a creer, obedecer. Y les dábamos varios ejemplos, 2 ejemplos clásicos de personas que simplemente obedeciendo a su superior espiritualmente hablando, llegaron a posiciones increíbles. Ruth, todo lo que hizo fue obedecer a Noemí y miren dónde terminó, casada con el pariente cercano, figura del Señor Jesucristo. Ruth es una figura de la esposa del Cordero y todo lo que tuvo que hacer es obedecer a Noemí y miren hasta dónde llegó. Llegó a ser la esposa del pariente redentor. Amén. Así es que ahí tenemos un tremendo ejemplo. Esther, todo lo que hizo fue obedecer al primo Mardoqueo. Mardoqueo le dijo qué hacer, qué no hacer. Esther lo hizo y miren a dónde llegó. En el momento preciso se convirtió en la esposa del rey de Persia y es allí donde ella tenía que estar cuando Amán hizo su famoso plan de exterminar a todos los judíos. Y si no hubiera sido por Esther en el palacio, la historia hubiera sido otra. Amén, simplemente por obedecer, ¿sí? Muy bien, entonces ya llevamos esos 4, nos toca el número 5. Siempre en el verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ya comentamos eso también, pero sujetarse. Sujetarse significa, miren qué especial esta palabra, significa dejar de resistirse. Significa ceder a la autoridad y a su amonestación. Cuando ellos están hablando en nombre de Dios, la palabra de Dios, sujetarnos a lo que ellos nos están diciendo o a aquello con lo que nos están instruyendo o amonestando, es sujetarnos al Señor, porque es la palabra de Dios la que ellos nos están dando. Ahora, si nosotros solo ponemos los ojos en el ser humano que está hablando, ¿verdad? Difícilmente vamos a tener ganas de hacerle caso a otro ser humano. Pero cuando tenemos los ojos abiertos y entendemos la posición y la responsabilidad de la persona que nos está hablando y en nombre de quién nos está hablando, entonces nos sujetamos porque estamos recibiendo la instrucción correcta, la dirección adecuada. ¿Sí? Dejamos de resistirnos. Sujetarse significa ceder, rendirse, someterse. Significa ser débil en el sentido de dejarnos influenciar. Eso significa sujetarnos. Por supuesto, hay pastores que creen que es a ellos a quienes les toca hacer que la gente se sujete a ellos. Lamentablemente será, a lo mejor los formaron mal, yo no sé. Ese es un gravísimo error, pues, y los hay. Y al final las congregaciones terminan dependiendo hasta tal grado del pastor que si se van a comprar algo nuevo tienen primero que ir a pedir permiso para ver si el pastor lo aprueba o no lo aprueba. Denle gracias a Dios que ustedes no están en una congregación así, pero a lo mejor no sabían que existían lugares así, pues ya les conté, porque sí los hay. Amén. Ahora eso ya es otra cosa, esos son los famosos nicolaitas de los que hablábamos también no hace mucho, ¿verdad? Los que ejercen dominio sobre el pueblo o sobre los laicos. Así es que no funciona así. No es, no es el esposo el que obliga a la esposa a sujetarse a él.
es la esposa la que gustosa y voluntariamente se sujeta a su marido porque ve la soberanía de Cristo gobernando al marido. Amén. Lo mismo con nuestros pastores. Yo estoy sujeto a mis pastores. De hecho, hay cosas que aquí en la iglesia no hacemos ni decidimos sin someter a nuestras autoridades, no porque a ellos les interese manejarnos, pero es gente cuya madurez reconocemos. Y entonces, para decisiones mayores, lo primero que hacemos es decirles: por favor, oren por este asunto, pónganlo delante del Señor, busquen la mente de Cristo y ayúdennos a encontrar el camino para cómo proceder aquí, cómo hacer acá. Amén. Siempre lo hacemos. ¿Eso es sujetarnos o no? Amén. Y les cuento que hemos tenido éxito en todas nuestras empresas que hemos emprendido moviéndonos de esa manera. Amén. Como congregación. Gracias a Dios. Sujetarse. Entonces tenemos algunas citas acá. Primera de Corintios 16, 11. Primera de Corintios 16, 11. Del 11 al 16. Sí, del 11 al 16. Dice: por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a nosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Vean el testimonio de la gente, disciernan su nivel espiritual y sujétense a ellos, ¿verdad? Y qué maravilloso es cuando hay una labor que hacer y hay alguien a quien Dios unge para dar dirección. Qué maravilloso cuando nos sujetamos a la persona a quien Dios le ha dado el don de gobernaciones, se llama, y decir: ¿en qué puedo ayudar? Y entonces nos convertimos en una gran hermandad y todos juntos podemos lograr hacer cosas maravillosas. Amén. Sujétense a personas como ellos, dice. Vámonos a Tito 3 del 1 al 2. Tito capítulo 3 del 1 al 2. Tito capítulo 3 verso 1 y verso 2. Adivinen a quiénes más debemos sujetarnos. No solo a las autoridades espirituales, a toda forma de autoridad, punto. Tito 3 del 1 al 2 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ustedes saben que hay personas que no se sujetan a nadie, punto, ¿verdad? Y cuando uno no se sujeta a nadie, pues a nadie es a nadie. Si están mostrando algún tipo de sumisión a alguien, tarde o temprano eso no va a dar fruto, pues porque por naturaleza no se sujetan a nadie. Si nosotros somos personas que no nos sujetamos a ninguna forma de autoridad, ya no nos sigamos justificando. O sea, ese es síntoma de un problema grave. Lo que necesitamos es ir al Señor y decirle: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ayúdame. ¿De acuerdo? Primera de Pedro 5 del 1 al 5. Primera de Pedro 5 del 1 al 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros
yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, esta es una amonestación a los pastores. El oficio de pastor es una cosa muy delicada y delante de Dios es de mucha responsabilidad. Amén. Así es que aquí están las condiciones de cómo se debe pastorear a las personas. Y al final el Señor tiene una corona. Amén. Para los pastores. Pero en el verso 5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Siempre va a haber alguien más importante que nosotros, a quien debemos sujetarnos. Yo no sé si se han dado cuenta, con algunas excepciones, y las excepciones no significan que yo les tenga menos respeto a unos que a otros, pero uno tiene sus reglas personales, ¿verdad? Y es difícil romperlas. Pero mi regla personal es que si alguien es mayor en edad que yo, hay excepciones, si alguien mayor en edad que yo trato de tú, no es porque no lo respete como a los demás, pero por regla general, si tienen más edad que yo, los trato de usted. Automáticamente me pongo debajo, en más de un sentido, porque la mayor edad automáticamente es una forma de mayor respeto. Es que no es cristiano, eso no es problema suyo. Si es mayor en edad, merece respeto. Cuanto más razón para dejar brillar la luz de Cristo delante de una persona que no lo conoce. ¿Me explico? Amén. Entonces, eso espera uno de... Pues igual espera uno de personas más jóvenes que uno, esa clase de respeto, pero uno no va a cosechar lo que uno no siembre. Entonces uno necesita sembrar esa clase de respeto en personas mayores que uno. Amén. No digamos personas que definidamente ocupan una posición, un sitio, y lo que uno respeta o reverencia es la posición o el manto de autoridad que tiene la persona. Amén. Por ejemplo, en cuanto a nuestros pastores, pues la persona es la persona, pero uno respeta el manto que está sobre la persona. Entonces automáticamente uno se refiere a la persona que tiene el manto de cierta manera, porque así funciona. Un funcionario público automáticamente merece nuestro respeto porque está ocupando una posición determinada, ¿verdad? ¿Lo ven? Así espera Dios que actuemos como cristianos. Y al rato nos ganamos al funcionario público con nuestra conducta. ¿Lo están viendo? En estos tiempos esto se ha perdido. Quiero decir, el principio moral sigue vigente y no se va a perder nunca, pero la práctica de este principio moral se ha perdido. Y eso es por muchas razones, pero una de ellas es que es culpa de los papás, pues ¿de quién más? Así es que no descuidemos esto. Amén. Los hijos deben respetar a sus padres, punto. Y no son los padres los que tienen que darle cuentas a los hijos, son los hijos los que tienen que darle cuentas a los padres. Amén. Lo mismo alumnos para con sus maestros. En estos tiempos, si un maestro le cae mal a un alumno, por la gracia de Dios, todavía no nos ha llegado esa epidemia a Guatemala. Amén. Pero en otras latitudes, si el maestro les cae mal, lo matan. ¿Lo ven? Seguramente, y casi el caso clásico cuando uno lee esas historias, es que el muchachito que mató al maestro es un muchachito que no creció en un hogar integrado. Entonces ya entiende uno de dónde vienen las cosas, pero son cosas que no se van a justificar, pues, ¿verdad? Amén. Entonces, el sujetarse, siempre va a haber alguien a quien necesitamos sujetarnos.
nuevamente, si somos de los que no tenemos por qué sujetarnos a nadie, entonces nosotros tenemos, o sea, lo estoy diciendo en serio, tenemos un problema serio, moral y espiritual. Amén. Sí, Pedro. ¿Tenemos el micrófono? Ok. Que sea pregunta. Ok, porque estoy tratando de correr, necesito llegar a los siguientes versículos. Perfecto, Pedro. Bienvenida a la pregunta. Sí, es una pregunta que si quiere la resuelve en algún otro momento, pero Ok. en el caso de Daniel, cuando le dijeron que tenía que someterse a adorar al emperador, al no sé qué era, Sí. y no lo hizo, o sea, no se sujetó, o sea, por eso lo mandaron a la hoguera, él y sus amigos. ¿Cómo no? Ese es un punto. Y el segundo, ¿qué vamos a hacer cuando viene el imperio de la bestia y nos dice, hagan esto? Y hay que rebelarse también contra esa autoridad. Bueno, cuando Entonces, venga, esa es la respuesta, son fáciles. Respuesta a la número 2, cuando venga el imperio de la bestia, yo no voy a estar aquí para preocuparme. Pero hay muchos cristianos que sí van a estar aquí y más les vale empezar a preocuparse para no estar aquí. Y la Biblia dice que hará guerra contra los santos y los vencerá. Y Jesús dijo que va a engañar, si posible, aún a los santos. Y les tengo noticias, va a engañar a muchos, ¿verdad? Amén. Así es que esa es otra categoría. Ese es el problema a otra categoría. Ahora, número 1, el asunto de Daniel. No se sujetó a un precepto, pero nunca le faltó el respeto al rey. Y siguió tratándolo con el mismo respeto y la misma deferencia. Cuando el rey llegó a ver, a Daniel, ¿a dónde le echaron a Daniel? Al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Si Daniel fue el foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego fue el horno de fuego, ¿verdad? De acuerdo. Así es que cuando echaron a Daniel en el foso de los leones, al día siguiente de madrugada, el rey que amaba a Daniel, lo que pasa es que cavó su propia tumba cuando abrió la boca. Se fue corriendo con la esperanza de tenía la esperanza de encontrarlo vivo. Sí, así es que cuando Daniel se refirió al rey adentro del pozo de los leones, después de pasar una noche usando al león de almohada, nunca le faltó el respeto, sino que siempre le dijo, oh rey, el Dios a quien yo sirvo me libró de tu mano, oh rey. Amén, amén. O sea, la verdad no le va a faltar el respeto a nadie, pero la verdad es la verdad. Y sí, hay muchas ocasiones en donde uno tiene que aborrecer, que aprendimos el domingo. Aborrecer a otros seres humanos por la verdad, pero aborrecer no es ni pleito ni falta de respeto. Amén. Ese creo yo sería el punto. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Entonces, vamos a ver. Número 6, de sujetarnos en Hebreos 13:18. Hebreos 13, verso 18. Dice, orad por nosotros. Orar por los pastores. Aquí está hablando no solo de los pastores, pero en términos generales dice, orad por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Oren por nosotros, manténgannos en sus oraciones, ¿verdad? La carga es dura, las responsabilidades son tremendas, así es que manténganos, dice Pablo, cubiertos en oración, para que podamos serle fieles al Señor hasta el final y no quedarnos cortos en ningún punto y poder ser y hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer y hacer. Amén. Los pastores, los líderes, los siervos de Dios siguen siendo seres humanos mortales, falibles, débiles y enfermizos. Amén. Entonces necesitan muchas oraciones. Así es que orad por nosotros, dice. Y el último en Hebreos 13:24 dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Saludar. Nosotros podemos saludar hoy a los de Italia,
porque en Italia están Gretel Gori y Michele Gori, que siempre oyen nuestros estudios bíblicos, así es que un saludo a los italianos. Y siempre están escuchándonos en línea. Saludad a todos vuestros pastores. Este es precioso. Saludar significa recibir con gozo. Significa abrazar, dar la bienvenida, encerrar en los brazos. Estas muestras son más que muestras de afecto, y sí son muestras de afecto, pero son muestras de gratitud, de hermandad, de amistad. Qué importante es eso, qué importante es eso. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, una familia espiritual maravillosa en todos ustedes, pero créanme que hay muchos lugares en donde los pastores son más o menos lo equivalente al trapeador con el que limpian los pisos. Créanme, o sea, si no lo sabían, ya lo saben. Amén. Hay muchos lugares en donde así tratan a sus pastores. Puede haber razones diversas. Una de ellas, a lo mejor puede ser que el pastor tampoco se ha ganado el respeto de la congregación, y a lo mejor ni siquiera debería ser él el pastor, ¿verdad? Hay muchas causas, pero yo lo he visto a lo largo de los años y es muy, 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 muy triste, muy lamentable, ¿verdad? Una vez me tocó predicar en una iglesia fuera de Guatemala. Pues realmente me invitaron a esta iglesia a dar una serie de prédicas hace mucho tiempo, pero ellos eran conocidos de este otro pastor y él supo que aquí tenían a un invitado, entonces que por qué no nos viene a predicar un día. Entonces dentro de esa serie de conferencias pues fuimos a esta otra congregación a predicar, y yo para mí era muy extraño el ambiente que encontré allí. Era obvio que tenían contristado al Espíritu Santo por alguna razón, y yo prediqué y todo, pero era como que algo anda raro aquí. Bueno, para que vean qué extraño, al final una familia, el pastor estaba sentado en algún lado por acá, y pues terminé de predicar y la gente se acercó a saludar, y de repente una familia a pedir un consejo porque tenían pleito con el pastor. Yo dije, qué extraño, y el pastor, viendo cómo ellos pedían consejo, y me imagino que sabía qué estaban diciendo, porque supongo que sabía del caso. Bueno, para hacer corta la historia, después nos pasó a su casa el pastor, y era la cosa más extraña que yo he visto en mi vida. Era, o sea, si alguna vez le ponen una bomba a su cuarto, así era su casa. Y me empieza a enseñar una serie de fotografías. Me enseñó fotos de una avioneta y me dijo, mire, estoy ahorrando para comprarme una. Yo solo pensé, Señor, ten misericordia de la gente que viene a este lugar, ¿verdad? Nada que ver. ¿Lo ven? Por eso les digo, los pastores son la persona más importante del lado espiritual que Dios nos pueda poner enfrente, porque nos van a llevar a la gloria o nos van a llevar al infierno, pues, ¿verdad? Amén. Y si tuvimos la gracia y la misericordia de Dios de ser pastoreados con ciencia y con inteligencia, debemos ser muy agradecidos con Dios, por supuesto. Amén. Y acordarnos, considerar, imitar, obedecer, sujetarse, orar y saludar a nuestros pastores. Amén. Algunas citas varias. Gálatas 6:6. Gálatas capítulo 6, verso 6. Gálatas 6:6. Y esta cita es muy importante. ¿Saben por qué? Porque creo que podríamos mejorar un poquito en la práctica de lo que dice aquí. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y cuando alguien me escribe y me dice, gracias, el mensaje del otro día hizo esto y esto y esto y esto conmigo, yo les respondo y les digo, gracias por sus acciones de gratitud al Señor. Y gracias por poner por obra Gálatas 6:6.
Amén. Es muy importante comunicarnos y dejar saber a quien nos instruye lo que la palabra de Dios está haciendo por nosotros. Amén. Yo les conté la vez pasada, pero yo mantengo bien ocupada a la doctora Hicks. A cada rato le escribo dándole las gracias. Gracias por lo que compartió en esta convención. Gracias porque el otro día escuché un CD de a saber qué año y era exactamente lo que necesitaba. Y continuamente estoy comunicándole lo que la palabra de Dios está haciendo conmigo. Amén. Entonces es muy importante que hagamos eso. Realmente somos nosotros los que más lo necesitamos, los que le vamos a comunicar a quien nos instruye, ¿verdad? Porque esa gratitud toca el corazón de Dios y el Señor nos bendice de regreso, abriéndonos todavía más el entendimiento y abriéndonos todavía más su palabra. Amén. Es muy importante esa comunicación. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Muy bien. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tremendo, ¿verdad? Así es que nunca olvidemos cuán importantes son las personas que nos instruyen, que nos presiden en el Señor y que nos regañan, que nos amonestan con amor, que los tengáis en mucha estima, en mucha estima. Primera de Timoteo 5, del 17 al 20. Primera de Timoteo 5, del 17 al 20. Aquí habla en términos generales de los ancianos. Pues está hablando de los ancianos espirituales, los zaken, o las personas espiritualmente maduras. Pero pues aquí entran en el cuadro, por supuesto, los pastores. Primera de Timoteo 5, del 17 al 19, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y cuando una persona tiene una posición de esta categoría y comete alguna falta, obviamente el efecto de su falta va a afectar a toda la gente. Por eso tiene que ser reprendido delante de todo el grupo al que afectó, ¿verdad? Para que vean la tremenda responsabilidad de un anciano. Pero la palabra doble honor, ¿saben qué significa? Significa doble paga, doble recompensa. Eso les dice cuán importantes nuevamente son las personas que nos enseñan, amén, delante del Señor, y cuán importantes son para nosotros. Entonces todo lo que el Señor está haciendo es ayudándonos a reconocer la importancia de aquellos que nos instruyen. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando la persona que nos instruye es alguien a quien nosotros estimamos, honramos y todo lo demás, ¿saben qué pasa con eso? Cuando la persona nos va a enseñar, nuestra actitud va a ser la correcta y vamos a recibir todo lo que debamos y podamos de la persona. Entonces el provecho es nuestro. Pero cuando tenemos esa cosita de ese recelito y esa duda y resistencia y ¿a qué horas vamos a recibir toda la palabra
que el Señor nos va a dar a través de la persona que nos está instruyendo. Entonces somos nosotros los que salimos sin provecho con una actitud así. ¿Lo ven? Amén. Bueno, 1 Timoteo 5 del 17 al 20 era ese. Ahora, Eclesiastés 12:11. Esto es complementario, pero ya que estamos en el tema, de una vez. Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones. La palabra aguijón, ¿saben qué es? Son las puyas que usan para que caminen los bueyes. Eso es lo que significa. O para mantener a los bueyes en el camino. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Clavos hincados. La palabra hincado significa plantados, fijados, establecidos. ¿Para qué necesitamos nosotros un clavo? Bueno, por lo menos para dos cosas. Un clavo es una cosa firme de la que podemos agarrarnos cuando viene el vendaval. Amén. Y número dos, un clavo es lo único que nos va a mantener pegados a la cruz. Entonces necesitamos esa clase de instrucción. Y esa es la labor de los pastores y de los maestros de las congregaciones. ¿Lo ven? Bueno. Y ahora hagamos Jeremías 3:15. Jeremías 3, capítulo 15. Leamos 14 y 15. Este lo tocamos el día domingo. Jeremías 3, versos 14 y 15. ¿Estamos allí? Muy bien, miren esto. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencias. Ciencia es conocimiento, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. El favor y una de las bendiciones más grandes que Dios puede darnos es darnos pastores que nos apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y en el caso nuestro, al habernos dado Dios a personas como la doctora Esparza, la doctora Hicks, Dios mío, yo no conozco a alguien más entendido y conocido e inteligente en la palabra de Dios que la doctora Hicks. No digo que no los haya, pero yo no conozco a nadie que tenga la dimensión que Dios por gracia y misericordia le dio a ella. Y miren cuánto nos hemos beneficiado y cuánto hemos nosotros asimilado, absorbido, aprendido. Amén. Gracias a Dios por eso. Qué misericordioso es el Señor que nos condujo a lo mejor que creo yo que existe en nuestra generación. Y no estamos hablando del ser humano, estamos hablando del manto. Y por supuesto tenemos de paso que honrar al ser humano, porque un manto así tiene un precio muy alto. Amén. Un precio muy, muy alto, muy, muy alto. Y el ser humano estuvo dispuesto a pagar el precio y a ponerse bajo la carga y a asumir la responsabilidad. Ya solo eso pues nos debe hacer a nosotros honrar a la persona como se lo merece. Amén. Pero todo esto es a causa del manto que Dios puso. Entonces, claro que debemos honrar a la persona, pero al final de cuentas es a causa del manto que la persona merece nuestra honra, ¿verdad? Y Dios en su infinita misericordia nos entresacó 1 de cada ciudad, 2 de cada familia, y nos incorporó en la familia espiritual. Amén. En la manada pequeña.
Y nos dio pastores que nos apacientan con ciencia y con inteligencia. ¿Sí? Gracias a Dios por eso. Muy bien. Saben que no voy a correr, va a ser imposible darles lo que sigue en Hebreos capítulo 13, es absolutamente exquisito. Así es que lo vamos a hacer la otra semana. Entonces, ¿por qué no seguimos por este rumbo? Y ahora démosle duro a los pastores, para ser justos. Vámonos a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Todavía tenemos tiempo pero no el suficiente para pasarnos al siguiente versículo de Hebreos. Así es que sigamos por acá. Sigamos por acá. Estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Es muy importante esto. Desde hace mucho tiempo teníamos la carga de compartirles estas cosas, pero tiene que llegar en el contexto correcto. Amén, porque en ningún momento la intención es hablar uno de uno mismo. No se trata de eso, se trata de transmitir principios espirituales que nos van a bendecir a todos. Pero en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran no solo considerados pastores, sino llamados los pastores del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, les expliqué el domingo que en la dispensación del Antiguo Testamento los israelitas no solo eran familia natural, eran familia espiritual, porque eran los únicos o la primicia, aquellos que fueron alcanzados por Dios con este tremendo llamado de llegar al monte de Sión y de ser la esposa de Dios en la dispensación del Antiguo Testamento. Así es que eran ambas cosas. ¿Quiénes eran los pastores de la nación de Israel o de la congregación de Israel en el Antiguo Testamento? Bueno, los patriarcas, por ejemplo, antes que salieran de Egipto, el pastor del grupo familiar era el padre o el patriarca. El trabajo le tocó a Abraham, le tocó a Isaac, le tocó a Jacob, amén. Así es que el trabajo del patriarca era vital. Pero vayámonos más adentro en la historia, y ya cuando Dios les llama congregación. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Dios les llamó hijo a Israel. Recién lo sacó de Egipto. Pero cuando estaban en el desierto, en el libro de los Hechos se le llama la congregación en el desierto, o la iglesia en el desierto. Amén. ¿Quiénes eran sus pastores? Aunque ahí todavía no teníamos el cuadro completo. Espérense. Sigamos más adelante en la historia. Cruzaron el Jordán, entraron a Canaán, poseyeron Canaán. Ok, ya están asentados en Canaán. ¿Quiénes eran sus pastores? Bueno, en los levitas, pero no los levitas en términos generales. Reduzcamos un poquito esa expresión. Los sacerdotes. Los sacerdotes eran los pastores del pueblo de Israel. ¿Quiénes más? ¿Perdón? Los profetas eran los pastores del pueblo de Israel. ¿Y quiénes más? Los jueces, antes que hubiera reyes, y los reyes, cuando mandaron a volar a los jueces. Los sacerdotes, los profetas y los reyes, ellos eran los pastores de Israel. De hecho, a David le llaman pastor de Israel. Amén. Eran los pastores. En otras palabras, eran las personas que tenían la responsabilidad de instruir con el ejemplo y de conducir en la dirección correcta a toda la congregación de Israel. Tratándose de ellos, pues, no solo estamos hablando de a la familia física, estamos hablando de la familia espiritual, la esposa de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos eran los pastores. Así es que cada quien de acuerdo al manto que Dios había puesto sobre ellos. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar la ley. Amén. Pues de practicarla y enseñarla textualmente tal cual. E instruir al pueblo en la ley moral de Dios. Enseñarle al pueblo, ¿verdad?, acerca de las ofrendas y esas cosas. Es el trabajo de los sacerdotes. El trabajo de los reyes era, pues, vivir una vida moralmente recta de tal manera que los estándares se mantuvieran en toda la nación de Israel. Pero venía un rey y le daba la espalda a Dios y empezaba a adorar a los ídolos de las naciones vecinas, de los cananeos. Entonces ese rey hacía
que todo el barco naufragara, porque el resto de la nación de Israel iba a seguir el ejemplo del rey, o el rey simplemente porque era el rey establecía como precepto la idolatría, y entonces todo el mundo caía en idolatría, pero era culpa del rey. Amén. Era culpa del rey. Y luego tenemos a los profetas. Igualmente el trabajo de los profetas como pastores era, los sacerdotes instruían, pero los reyes mantenían los estándares morales, y los profetas amonestaban cuando la gente se estaba yendo por la tangente. Amén. Y tenemos grandes, maravillosos profetas en la palabra de Dios, pero ustedes saben que había puntos en la historia de Israel en donde un profeta de Dios tenía que lidiar con cientos de profetas falsos que estaban llevándose al pueblo por otro lado, endulzándoles los oídos con toda clase de profecías, diciendo, pórtense como quieran, después de todo Dios ni cuenta se da, pues. ¿Verdad? Así es que ellos son los pastores que Dios estableció en la dispensación del Antiguo Testamento: los reyes, los profetas y los sacerdotes. En la dispensación del Nuevo Testamento, entonces se imaginan que el pastor de una congregación, por supuesto, su efecto no es tan grande como lo era el rey de toda una nación, porque no es a tanta gente a la que afecta, y sin embargo afecta a mucha gente. Pero al pastor le toca hacer de las tres, ¿verdad? Como sacerdote le toca instruir en la palabra de Dios a la gente y enseñarles a ir al Señor en arrepentimiento y buscando limpieza del Señor. Como rey le toca mantener los estándares morales en la congregación, y eso solo se hace con el ejemplo, pues. Amén. Y no permitiendo pues las mezclas extrañas y esas cosas. Y como profeta, pues el trabajo de amonestar, el trabajo de hacer volver al camino recto cualquier cosita que esté yéndose por la tangente, o cualquier persona, el trabajo de amonestar. Ese es el trabajo de un pastor. En Ezequiel 34 tenemos una tremenda profecía en contra de los pastores de Israel, porque ellos empezaron a descarriarse, echaron la ley de Dios tras sus espaldas, empezaron a alejarse del Señor, y como eran los líderes, la gente los sigue. La gente los sigue por varias razones. Siempre hay personas sinceras que hacen lo que hacen los líderes sin mucho discernimiento si la cosa está bien o está mal, pero ya tienen el hábito de seguir a la otra persona. Entonces lo hacen porque la otra persona lo hace, ¿verdad? Ese es un escenario. Pero también hay otro escenario. Hay personas que se han estado muriendo por hacer algo y solo están esperando la oportunidad para justificarse. Y un paso en falso que dé el líder que tienen enfrente, y ya tienen toda la justificación que necesitan para irse al monte. ¿Y qué tiene de malo si el fulano lo está haciendo también? Bueno, ahí no seamos bobitos. Ahí es donde otra vez entra, que bueno que Pedro hizo la pregunta y el comentario, pero sujetarse a los pastores no es eso, ¿verdad? O sea, Daniel no estuvo dispuesto a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Y Daniel siguió reconociendo al rey como rey. O sea, él nunca dijo: rey, tú no sirves para nada, eres un ignorante. A ver, salte de aquí, yo ya no te voy a hacer ningún caso, no te voy a respetar como rey. Vamos a ir a buscarnos a otro porque tú no sirves para nada. Ahí hubiera dejado de sujetarse al rey, y nunca hizo eso. Siguió respetando al rey como el rey, pero no se sujetó a un precepto que iba totalmente contrario a la ley moral de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, se los dije por alguna razón, algo iba a ilustrar con esto. Gracias. Sí, cuando, pues, miren, hay pastores a todo nivel. Por ejemplo, si estamos en un grupo en casa, la persona que nos está dando la palabra de Dios y nos llama por teléfono para ver qué tal estamos, ¿es un pastor de ese grupo o no? Hay pastores a diferentes niveles. Pero si un día esa persona empieza a darle la espalda al Señor y a tambalearse y a irse por otro lado, por supuesto que no vamos a irnos detrás, pues. Amén.
Pero hay mucha gente que solo estaba esperando a que esa persona lo hiciera para justificarse y hacerlo ellos, porque si somos honestos se morían por hacerlo. Así es que hay de todo, ¿verdad? Pero el hecho es que cuando una persona tiene una posición de liderazgo, tiene una responsabilidad tremenda delante de Dios. Va a rendirle cuentas al Señor no solo por sí mismo, sino por todo el grupo que el Señor le confió. Amén. En Ezequiel 34 los pastores de Israel estaban fallando. Y dice, Ezequiel 34:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? En otras palabras, se supone que los pastores están para atender al rebaño, no para servirse del rebaño. El balance es que el obrero es digno de su salario y un rebaño bien atendido va a dar su leche, su lana, sus cuernos, todo lo que tenga para dar, de mil amores. Amén. Pero cuando los pastores empiezan a servirse del rebaño, Dios lo ve y se enoja. Y eso pasó con los pastores de Israel. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No los están alimentando, no están asociándose con ellos, no están gobernando bien al rebaño, pero se están sirviendo del rebaño. Eso es tremendo. Son situaciones lamentables, le pasó al pueblo de Israel, son cosas que siguen pasando. Dios lo ve y Dios actúa. Yo siempre lo he visto actuar. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Amén, amén. Ahora, aquí creo que vale la pena insertar un punto muy importante. Los pastores no son omnipresentes, omniscientes y omnipotentes, y tampoco pueden adivinarlo todo. Por eso la comunicación es vital. Hermano, estoy pasando por una situación difícil, podemos platicar con mucho gusto. Amén. Así es que hay personas que les encanta sacar este versículo de todo el texto y ponérselo a uno así, ¿ve? Mire, usted no es perfecto, usted no está cumpliendo a la perfección con todo lo que dice aquí al pie de la letra. Bueno, la pregunta es, ¿y quién es perfecto y quién va a cumplir a la perfección todo lo que dice ahí al pie de la letra? Hace poco oí a la doctora Hicks decir algo tremendo. Dijo, miren, yo no tengo pastores perfectos para mandarles a ustedes. Pues en Estados Unidos hay muchas iglesias satélite de la iglesia de Jeffersonville. Dice, y si los tuviera, estoy segura que tampoco les darían a ustedes la talla. En otras palabras, hay gente que es imposible, pues también va. Es que me voy de la iglesia porque ahí no son perfectos. Bueno, si existiera tal cosa como un lugar perfecto, les aseguro que jamás le van a dar la talla a esas personas, pues, ¿verdad? ¿Lo ven? Ok, verso 5. Y andan errantes por falta de pastor, pues las ovejas cuando los pastores fallan, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Creo que hace 2 semanas se los mencioné, o fue el día domingo, no recuerdo. Pero ¿se imaginan ustedes que nosotros ya estábamos siendo pastoreados por el Señor Jesucristo en la eternidad pasada? Creo que ya tuve éxito en probárselos. Miren qué confianza la del Señor en depositar esos espíritus y esas almas en manos de seres humanos imperfectos, falibles y débiles. Pero qué cosa más, qué misterio, ¿verdad? Pero qué confianza la del Señor.
pero qué responsabilidad la de las personas que se constituyen en líderes de esos espíritus y esas almas, porque su trabajo es formar la estatura de Cristo en ellos, para que cuando el Señor los llame a casa, regresen bien formaditos. Amén. Bueno, entonces dice verso 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Miren qué tremendo, y por eso el Señor trajo semejante destrucción sobre Jerusalén cuando los caldeos destruyeron la ciudad. Y pues primero Dios se llevó cautivos a Babilonia, a la crema innata de la sociedad israelita, pero a los demás los hicieron pedazos los caldeos. Y a quienes Dios consideró más responsables que todos fue a los pastores o a los líderes del pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los reyes y a todo el resto de profetas. ¿Lo ven? Tremendo, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que Dios hizo fue librar a sus ovejas de mano de esa clase de pastores. Por eso se los llevó a Babilonia, hicieron pedazos Jerusalén y 70 años después regresaron y ya establecieron pues otras cosas, ¿verdad? Verso 11, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Aquellos que son sus ovejas, no hay por qué temer. El Señor seguirá teniendo cuidado de sus ovejas toda la vida. Amén. Y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, que fue cuando fue destruida Jerusalén. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Y esto, en lo que al pueblo de Israel respecta, tendrá su cumplimiento cuando el Señor Jesucristo en persona venga a reinar después de la gran tribulación por 1000 años. Amén. Y Él se encargará de pastorear a todos los suyos. Verso 14: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Miren qué cosa más maravillosa. Al final de cuentas, el único pastor perfecto es el Señor Jesucristo. Por eso, el mejor trabajo que un pastor humano, imperfecto, falible, mortal, puede hacer es dar a conocer a la persona del Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, para que la gente pueda tener una relación viva con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo pueda venir y pastorearlos, apacentarlos, alimentarlos, guiarlos, sanarlos. Amén. Para mí el éxito está cuando un pastor logra llevar a una persona al punto en donde la persona ya no depende del ser humano, sino del Señor Jesucristo. Amén. Habrá ahí un proceso, uno los acompaña en el proceso. Hermano, puede orar por mí con muchísimo gusto, ¿verdad? Y puede darme un consejo con muchísimo gusto. Y las oraciones y los consejos, esos son para siempre, pues esos nunca cesan. Pero nuestra dependencia a la persona, tarde o temprano ya no es la misma, porque esa persona cumplió con enseñarnos a depender del Señor y a buscar al Señor. ¿Me explico?
Amén. La persona sigue estando allí para servir al rebaño, por supuesto que sí. Pero una vez logra conectar al rebaño con el Señor Jesucristo, éxito total. Verso 17. Ahora oigan esto, ahora le va a caer a las ovejas. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Así es que las ovejitas tampoco se pueden esconder entre el rebaño sin que el Señor sepa quién es quién y dónde está cada uno. Os es poco que, le está hablando a las ovejas, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. O sea, también hay ovejas que solo están para servirse a sí mismas y con sus actitudes y con su testimonio y con sus palabras estropean los pastos y las aguas de la palabra que Dios tenía para las otras personas. Porque ven un mal ejemplo aquí y dicen, pues a lo mejor es la enseñanza la que está fallando, porque yo veo que la cosa no está funcionando aquí en esta ovejita. ¿Lo ven? Verso 19. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Y eso es terrible. También lo hay. Dios nos libre del orgullo espiritual. Pero también hay casos en donde cuando ven a alguien que no nos da la talla, nos encargamos de hacerle la vida tan tormentosa hasta que se va y decimos, ay, qué bueno que se fue porque no era tan espiritual como el resto de nosotros. Dios nos libre. Porque eso es enfermizo también, ¿verdad? ¿Lo ven? Tremendo, ¿verdad? Verso 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. Oigan esto. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Ahora sigamos. Y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Detengámonos aquí, después seguimos leyendo. A ver cómo está la cosa. Dios va a levantar a David y David los va a pastorear. A ver, esto hace rato que no lo mencionamos, pero esta es una lección que dimos a lo mejor muchos de ustedes ni estaban aquí cuando dimos esa lección. Pero cuando sea el milenio, ya habrá sido la resurrección de los justos. Adivinen entre todo el paquete quién va a estar ahí resucitado. El rey David. Y la Biblia es muy clara al decir que es el Señor Jesucristo quien va a reinar sobre esta tierra en el milenio, ¿o no? Estamos hasta allí. Por supuesto, a veces hay profecías en donde el Señor habla de David y realmente está refiriéndose a la descendencia de David, que es el Señor Jesucristo. Pero no perdamos de vista lo que acabamos de leer. Mi impresión es que durante todo el milenio el rey David va a estar a la par del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo va a estarlo entrenando. Porque después del milenio viene el juicio del gran trono blanco. Y después del juicio del gran trono blanco viene la edad perfecta, en donde toda la gente va a ser llevada a su destino eterno. Unos a los nuevos cielos, otros a la nueva tierra y otros a la nueva ciudad. Y sabemos por la palabra de Dios
que el Señor Jesucristo, su trono está en la nueva ciudad, su presencia manifiesta está en la nueva ciudad. Entonces, adivinen quién va a estar reinando sobre la nueva tierra. David. Ahí dice que Dios lo va a levantar y él va a ser rey. O sea, ¿qué hacemos con eso? No lo espiritualicen. Si ahí lo dices porque así va a pasar, solo es cuestión de cuándo y cómo y dónde. Y Dios va a levantar a David y David va a ser el que reine sobre la nueva tierra, sobre los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. ¿Está claro? ¿Verdad que es tremendo? Bueno, verso 27. Y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de manos de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, y la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Qué capítulo más tremendo, ¿verdad? De Ezequiel 34. A ver. Esto es, miren, sí y no. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. La pregunta es si esto es solo para el pueblo de Israel. Miren, hay cosas que son para el pueblo de Israel, pero al final hay una aplicación para nosotros detrás de todo, ¿verdad? Detrás de todo. Entonces, la lección aquí es que el Señor Jesucristo, descendiente del rey David, amén, es aquel a quien el Señor ha levantado para pastorearnos a nosotros al final de cuentas de manera perfecta, y el único que realmente puede sanar nuestras heridas, redimirnos de nuestra condición y transformarnos y convertirnos y apacentarnos o alimentarnos con los pastos de su palabra, amén. Pero cuando venga el milenio, la esposa del Cordero va a estar reinando y enseñando desde Jerusalén juntamente con el Señor Jesucristo. Y allí en el milenio, Dios va a instruir a todos los judíos, ¿verdad?, que no perecieron para la gran tribulación. Dios los va a instruir y van a aprender los caminos de Dios. Eso está en Isaías capítulo 2. Ya no se los doy porque ya se nos fue el tiempo. Lean Isaías capítulo 2 y lo van a ver a todo color lo que les estoy diciendo. Solo déjenme corroborar si es capítulo 2. Sí es capítulo 2. Lean Isaías capítulo 2. Amén. Entonces, ahí va a haber no solo judíos siendo instruidos, va a haber gente que sobrevivió a la gran tribulación que va a ser instruida también. Pero el tiro es de manera bastante enfática para el pueblo de Israel en la época del milenio. Y luego en la edad perfecta, pues en la nueva tierra va a haber no solo, pues va a haber toda clase de gente también que creció hasta el lugar santo, ¿verdad? Pero lean Isaías capítulo 2 y ahí está la respuesta. Amén. ¿Aprendimos algo? Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que tiene la palabra de Dios para nosotros. Así es que bendito sea el Señor. Es maravillosa la hermandad cuando ésta existe, no solo entre oveja y oveja, sino entre pastores y ovejas. Somos una hermandad, una sola, tenemos una cabeza, se llama el Señor Jesucristo, pero dentro de esta hermandad el Señor va levantando a aquellos que nos instruyen, que nos enseñan, que nos amonestan. Así es que allí es donde encaja toda nuestra responsabilidad para con ellos. ¿Sí? Bueno, gracias por los minutos extras. Si aprendimos algo, démosle a Dios toda la